Y de inmediato es un placer dar la bienvenida a José Félix Laforí, presidente ejecutivo de Fedegan. José Félix, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Hassan, por invitarme. Creo que es una oportunidad magnífica. Cuénteme exactamente qué es lo que pasó, porque acá hay una controversia muy grande y estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de la suerte del Fondo Nacional del Ganado. Eso lo manejaba Fedegan hasta, ¿qué día? ¿El día 29 de diciembre? 31 de diciembre, exactamente. No le renovaron, mejor dicho, el manejo del fondo. No, y violaron la ley. Violaron la ley. Porque la ley 89 del año 93, una ley promovida por Fedegan, precisamente para crear la parafiscalidad y para que Fedegan la administrara, porque es que la ley es perentoria. El artículo 7º dice: el Ministerio de Agricultura contratará con Fedegan la administración del Fondo Nacional del Ganado por un término, es decir, por contratos de mínimo 10 años. Venimos desde el año 94. Primer contrato fue... ¿Esto nace con quién? ¿Con qué ministro? Esto nace con Alfonso López. Alfonso López. Como ministro de Agricultura. Es el que... Alfonso López Caballero. Caballero. Apoya la ley hace su trámite y finalmente se aprueba la ley. En el año 94 se hace el primer contrato del Fondo Nacional del Ganado. Del 94 al 2004, a mí me toca la renegociación y se hace en consecuencia del 2004 al 14. Ya para entonces habían serias controversias con el ministro Juan Camilo Restrepo. Primero en temas de política pública, especialmente en los temas del TLC, y después el país conoce las críticas que de manera constante, reiterada, he hecho con respecto a la negociación que ha llevado el gobierno con la FARC en Habana. A partir de entonces el gobierno lo que hace simplemente es sucesivas prórrogas. Primero con los argumentos que usted señala, mal manejo. Y eso... Pero no es solo mal manejo. A ver, mire lo que están diciendo. Lo que están diciendo es cosas que son graves. Dicen que ustedes no son democráticos en el manejo que tienen en ese fondo. Que la manera como mueven el dinero, mueven los recursos, no es transparente. Están diciendo además que eso lo debería manejar otra persona con un sentido mucho más estricto. Y se basan en informes de Contraloría y lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura. O sea, no es cualquier cosa tampoco. No, pero usted está diciendo cosas que a usted tampoco le consta. No, pero por eso claro. Estoy diciendo lo que dice el gobierno. No. El gobierno puede decir misa, pero para eso están las instituciones. El país conoce muy bien las relaciones que tenía Sandra Morelli con Juan Camilo Restrepo. Sandra Morelli hizo 3 auditorías. Finalmente, ¿cuál fue el resultado de las auditorías? Ningún hallazgo, hasta el extremo que Juan Camilo Restrepo tomó la decisión. A mí me parece que arbitraria, y al mismo tiempo creo que todavía tendrá que responder por ello, de pagarle a un privado 1.000 millones de pesos para que auditara a Fedegan. Y ahí fue cuando montó todas estas cosas que ahora pretenden decir con respecto al buen manejo que le hemos dado a los recursos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De ninguno, porque, le repito, cuando Juan Camilo hace eso con el privado, eso va a la Fiscalía, va a la Procuraduría y va a la Contraloría. Y yo le digo a la doctora Morelli, yo fui vicecontralor general, usted tiene la obligación de verificar si los hechos que están allí causan o no causan detrimento patrimonial, porque si es así, su obligación es perseguir hasta lograr resarcir el daño patrimonial. ¿Por qué 3 años después no ha pasado nada? ¿Por qué no hay una sola investigación abierta en la Contraloría? ¿Por qué no hay una sola auditoría que dé cuenta de manejos que no sean transparentes? Debo decirle alguna cosa adicional. Aquí yo le digo algo también. Mire, acá para este programa, porque en la presidencia nos ven todas las noches, en Infopresidencia llamaron a preguntar de pronto quién venía hoy. Entonces, de una vez mando decir en presidencia, le abrí una silla al que quisieran mandar para hablar con usted. ¿Qué cosa? Para contrarrestar. Pero ha sido muy bueno. No. Y está invitado. No mandaron a nadie. Mira, le voy a dar... No mandaron a nadie, pero están cordialmente invitados. Si el gobierno nacional quiere enviar a alguien, empezando por el señor ministro de Agricultura o a cualquiera de sus delegados, a hablar de este tema, aquí está esta mesa abierta para que expongan sus argumentos y lo digan claramente por qué el gobierno nacional no le quiso renovar la administración
a Fedegan del Fondo Nacional. El ministro de Agricultura, en días antes de tomar la determinación de expedir el decreto que expidieron el 2537, me dijo a mí que le había dicho al Contralor General: no hemos encontrado una causal ni legal, ni técnica, ni de transparencia para no hacer un contrato con el Fondo Nacional del Ganado. Aún más, lo digo en la W. Por supuesto le puso picante, digo, vamos a hacer un contrato con unas cláusulas más estrictas. Y claro, como no mienten los resultados, aquí le traigo precisamente los últimos 10 años de las auditorías ¿Y las ha hecho de la Contraloría? Aquí están, con ofrecimiento de cuenta, pero mire las notas. 97, 18, 82, 80, 91, 70, 77, 89, 99. ¿Sabe cuáles son las notas del Ministerio de Agricultura? No ha pasado de 50. Búsquela, porque están en la web de la Contraloría, como están en la web las nuestras. Bueno, acá hay un tema. Mire, nadie desconoce en Colombia quién es el gremio de los ganaderos, quiénes son, lo que representan para el sector económico del país. Pero también está claro una cosa, y es su afiliación política. Si la tiene, la de su esposa, por ejemplo, que está en el Centro Democrático. Y yo se lo pregunto directamente, ¿usted cree que a Fedegan le están quitando el Fondo Nacional del Ganado es por las posiciones políticas que tiene usted, que tiene su esposa María Fernanda Cabal en el Centro Democrático? ¿Esto es un tema personal a la hora de decir, allá hay personas que no nos están apoyando con el proceso de paz, venga y le recortamos y los apretamos el gasto? Mire, no personal, institucional. Institucional. Por una razón elemental. Fedegan no puede ser inferior a su razón fundacional. Fedegan se creó para defender los intereses de los ganaderos, para que el gobierno respondiera eficazmente en la política agropecuaria, pero también para defender la propiedad de los ganaderos. ¿Qué es lo que está en juego en La Habana? En el primer punto de desarrollo rural, más que el agro, la propiedad privada sobre la tierra. Es evidente que el gobierno, como lo ha dicho, está en la obligación de crear un fondo para darle tierra a la FARC. La FARC piden 20 millones de hectáreas. Ahí está el tema de extinción de dominios por afectación ambiental. Pero las FARC también señalan, al primero que señalan con el tema del paramilitarismo y señalan con el dedo, es a los ganaderos. Perdóneme, ¿qué son? Pero a ver, eso hablando lo que dicen las FARC. Las FARC hablan directamente y señalan a Fedegan. La FARC lleva 50 años cuyo objetivo militar ha sido Fedegan. A Jorge Bisbal casi lo asesinan poniendo un rocket. A mí no me extraña que este tipo de situación se deba justamente al proceso de paz, por una razón elemental. Quieren doblegar a Fedegan, pero no lo van a doblegar. Pero a ver, les acaban de quitar el Fondo Nacional del Ganado. Eso no es cualquier cosa. O sea, les acaban de quitar una entrada y un recurso muy fuerte. La firmeza de Fedegan no está en el Fondo Nacional del Ganado, está en sus comités locales y regionales, en la construcción de más de 80 o 100 años de un gremio que se ha sostenido defendiendo a los ganaderos mucho antes de que existiera la parafiscalidad. Hablemos de cifras, mire, hablemos de los números. ¿Cuántos ganaderos son? ¿Cuántas hectáreas, cabezas de ganado? Usted está hablando de millones de hectáreas que está pidiendo las FARC para lo que Claro, necesita. que ese es el tema ¿De fondo. cuánto representa Fedegan en cifras? Pues Fedegan representa 500.000 familias, buena parte de ellas de una situación económica muy limitada, miles de pequeños, 180.000 muy pequeños ganaderos, 240.000 de menos de 10 animales. Son menos 10 cabezas de ganado. De 10 cabezas de ganado, imagínense. Es decir, pobreza rural. Pero en torno a esa pobreza rural también hay un sector que de alguna forma tiene una posesión lícita de más de 30 a 35 millones de hectáreas. ¿Fueron víctimas de extorsión de las FARC? Somos víctimas hoy en día de extorsión de la FARC. ¿Y del otro lado participaron y financiaron el paramilitarismo? Por supuesto que fuimos también víctimas del paramilitarismo. No, yo no estoy preguntando si fueron víctimas. Si gente de Fedegan... De Fedegan no. Hubo ganaderos que cuando el Estado no fue capaz de brindarle seguridad a quienes estaban en el sector rural, muchos de ellos se organizaron. No olvide usted que el gobierno del presidente Gaviria, y después ratificado
en el gobierno de Samper, habilitó con fallo de constitucionalidad la creación de las organizaciones Las Convivir. Convivir, por consiguiente, echar el cuento mal echado de los paramilitares y los ganaderos paramilitares. No, los ganaderos son unos productores rurales que necesitan la seguridad del Estado para poder atender sus necesidades. Pero no nos desviemos del tema. Aquí lo que hay es una agresión contra la libertad de expresión. Hay una agresión contra la libertad de asociación. El gobierno algún día tendrá que responder por este lunar que en más de 50 años de vida institucional. Pero, a ver, dígalo claramente. ¿Usted cree que si mañana José Félix Laforín no es la cabeza de Fedegan, sino que, como lo han dicho y lo han planteado desde el gobierno, aquí tengo lo que ha dicho el ministro de Agricultura, que tiene que controlar los fondos para fiscales, que tiene que haber más democracia dentro de la institución? Si usted no fuera el presidente ejecutivo de Fedegan y fuera otra persona que fuera favorable o no crítico al proceso de paz, ¿a ustedes les hubieran quitado el Fondo Nacional del Ganado? Pues primero la pregunta tiene dos elementos. Una, aquel que sea presidente de Fedegan, si honra lo que fue la promesa fundacional frente a los ganaderos, no podría estar de acuerdo con que la propiedad privada rural esté en juego a propósito de las negociaciones de La Habana. Es decir, creo que hay una absoluta y total claridad y firmeza por parte de todos aquellos que estamos bajo el paraguas de Fedegan, precisamente para estar en contra de lo que se está negociando en La Habana. Se está negociando en La Habana nuestro patrimonio, nuestro futuro, nuestras posibilidades, la de nuestra familia. Yo no creo que ninguna persona que eventualmente me pueda reemplazar pueda cambiar un discurso que es prácticamente monolítico. O sea, es del fondo, de la base. Esencia de la base. Bueno. Esa es la razón por la cual cada vez que el gobierno, así como manda aquí a preguntar a quién viene, también mandan a preguntar ese tipo de cosas. Y la respuesta a lo largo de 3 años ha sido una sola. No, aquí la respuesta también es la misma. Cuando llaman a preguntar se les dice, eso solo le corresponde al director de este programa. Eso sí, yo les abro un asiento para cuando quieran venir a cualquiera de los temas. Pero al gobierno nacional por ejemplo, no tiene por qué interesarle quién invito yo a este programa, porque eso, la línea editorial de este programa no la manejan en Presidencia, la manejo yo. Con el ministro Iragorri he tratado de tener todos los espacios posibles precisamente para poder hacer cosas en función de quiénes, de los ganaderos, de los productores rurales, que es la obligación constitucional de ellos. Pero a ver, usted no me ha respondido algo. Su esposa haciendo política, sí, María Fernanda Cabal, es muy crítica del gobierno nacional. Muy crítica, como lo son muchos miembros del Centro Democrático. El gobierno me está castigando a mí lo que dice mi mujer. Le pregunto si eso tiene alguna correlación. No, pero pregúntese al gobierno. Bueno, ¿pero qué piensa usted? No, yo lo es que el gobierno no vino nadie. Yo lo que pienso es lo siguiente. Lo que yo pienso es que yo reclamo al gobierno más y mejores políticas para el sector nuestro, que está en crisis, quebrado, en una situación lamentable. Dígame qué instrumentos de política ha hecho el gobierno frente a un niño que está prácticamente llevando a la bancarrota a buena parte de los productores. Ninguna. ¿Tengo yo la obligación de reclamar por eso? Sí. ¿Tengo yo la obligación de reclamar frente a un proceso de paz en donde el único sector económico que pusieron en el asador es el sector rural, especialmente el ganadero, con la pretensión que de las 32 o 35 millones de hectáreas que están en ganadería, 20 de ellas pasen al control de la FARC a través de la zona de reserva campesina? ¿Puedo yo dejar de decir lo que me corresponde decir en defensa de esos miles de ganaderos antes de que terminemos la entrevista? Ha sonado mucho el sonajero ministerial, cambios en el Ministerio de Agricultura. Y hay un nombre que suena, es el nombre de Clara López Obregón. Podría entrar esa cartera. Es un sonajero, no estoy diciendo que la vayan a nombrar, no sé, pero hay un sonajero. ¿A usted le suena eso? ¿Y ese nombramiento tendría algo que ver con esto? Me suena, y me suena muchísimo, porque yo creo que han ido mucho más. Entiendo que la FARC le ha pedido al gobierno incluso la cabeza de corporaciones autónomas regionales, porque la FARC lo que necesitan es control territorial, por eso la zona de reserva, por eso Fedegan le estorba, porque obviamente la presencia en las regiones de Fedegan es muy activa y porque los ganaderos en el fondo de su alma, con disidencias que nunca dejan de faltar, saben que el único escudo protector que tienen es Fedegan. ¿Cuál ha sido el papel, el rol que ha jugado en su opinión? Aquí usted mencionó a Sandra Morelli, porque la Contraloría ha sacado informes y lo ha sacado en varias instancias. Mira, aquí tengo una clara donde hace
a punta de pequeñas prórrogas, la última de las cuales el Ministerio de Agricultura explicó diciendo que Fedegan estaba arreglando las fallas que la Contraloría General de la República había señalado en sus auditorías. El gremio logró mantenerse a la cabeza hasta el 31 de diciembre del mes pasado. El papel de Edgardo Maya en la Contraloría con Fedegan, ¿cómo lo percibe usted? Mire, muy sencillo. El secretario jurídico del Ministerio de Agricultura, Andrés Bernal, hoy en día es excontralor delegado del sector agropecuario. Es decir, el mismo con el cual yo tuve las controversias con el ministro Juan Camilo Restrepo es el que lleva a Maya de contralor delegado. Ese mismo contralor delegado, tan pronto llegó en septiembre del 2014, le hizo una exhaustiva investigación a Fedegan. Más que a Fedegan, al Fondo Nacional del Ganado. ¿Cuál fue el resultado? 88-99. 100 sobre 100 en los manejos contractuales y financieros. ¿Usted se queda en Fedegan? ¿Manejando Fedegan? Por supuesto. ¿Y lo apoyan todos los de la base de Pero Fedegan? acabo de terminar una junta directiva con la totalidad de los miembros y además concedimos una rueda de prensa a todos los medios del país con una firmeza absoluta. No hay un solo directivo ni un solo ganadero que sienta la necesidad de tener a Fedegan defendiendo sus intereses que estén una tesis diferente a esta. Dígamelo en una palabra, porque nos tenemos que ir a nuestra primera pausa y vamos a hablar de cine. Además, ¿se vio El abrazo de la serpiente? Ya me lo vi. Bueno, vamos a hablar de eso ahora con nuestros invitados. ¿Esto es una persecución? ¿Esto es una retaliación? ¿O esto están obrando en derecho? En la opinión de José Félix Lafori. No solamente es una retaliación, sino que es una agresión a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. A los medios de comunicación, a la opinión pública, les digo una cosa. Ya nos pasó en Ecuador, nos pasó en Venezuela. Cuando uno empieza a restringir el derecho de un gremio de expresar libremente, con respeto, pero libremente, las opiniones que le caben en defensa de los intereses minoritarios, pero legítimos, creo que el gobierno incurre en un gran error y en un lunar que algún día la historia tendrá que identificar en este gobierno que ha tenido una impronta o mermelada o castigo. En este caso nos tocó el castigo porque no nos hemos querido someter a lo que el gobierno pretende contra Fedegan. Vuelvo y digo, en esta mesa está invitado cualquier persona del Ministerio de Agricultura, del Gobierno Nacional, de la Oficina de Presidencia, quieran invitar para hablar de este tema. Aquí hay una mesa siempre dispuesta para que puedan hablar del tema. Me invita cuando venga cualquiera de ellos. Por supuesto, pero es que el que acepta la invitación es el que viene. La invitación está abierta. José Félix Lafori, como siempre, gracias. A usted, Hassan, muy amable. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de cine. Hay dos películas. Una que nos tiene muy contentos a los colombianos, El abrazo de la serpiente. Y otra, que es la película del Chapo Guzmán y Kate del Castillo. Ya volvemos para hablar de esos temas. No se muevan.